Cuando las libelos de sangre se convierten en sabiduría convencional, es momento de dejar de preguntarse por qué se está propagando el antisemitismo. Según populares presentadores de podcast e incluso gran parte del establecimiento político estadounidense, Israel y los judíos son responsables de arrastrar a Estados Unidos a la guerra, así como de genocidio. Estas mentiras no tanto se están volviendo parte de la corriente principal, sino que están convirtiéndose en tópicos incuestionables de la cultura popular. Sin embargo, gran parte del mundo judío sigue convencido de que si logran que todos se lleven bien, el aumento de antisemitismo posterior al 7 de octubre podría desaparecer. Hoy, en Think Twice, analizamos a fondo las fuentes del creciente odio hacia los judíos para preguntar por qué tantas personas que dicen querer hacer algo al respecto y las organizaciones encargadas de defender a los judíos están fallando. Hola y bienvenidos a Think Twice. Con el antisemitismo extendiéndose tanto en la izquierda como en la derecha, es hora de que los judíos dejen de intentar explicarles a los que odian a los judíos por qué están equivocados. La normalización de los prejuicios contra los judíos en la izquierda se ha vuelto algo común bajo el pretexto de la crítica a Israel o la oposición al sionismo. El sistema educativo, desde las escuelas de educación básica y media hasta los institutos superiores y las universidades, fue en gran parte tomado por progresistas que han ayudado a difundir teorías izquierdistas tóxicas sobre la raza que etiquetan a los judíos e israelíes como opresores blancos. Su control sobre la cultura popular es igual de firme. Mientras tanto, los judíos antisionistas atacan a una comunidad judía desconcertada desde sus posiciones en los principales medios liberales, que han normalizado el aumento de antisemitismo posterior al 7 de octubre. Al mismo tiempo, una minoría ruidosa de la extrema derecha está difundiendo libelos de sangre y teorías de conspiración igualmente viles, dirigidas a demonizar no solo a Israel y a su primer ministro, sino a todos los que apoyan al Estado judío, sean judíos o cristianos. Sin embargo, la reacción de la mayoría de la comunidad judía organizada sigue siendo en gran medida confusa, y sus esfuerzos para contrarrestar estas tendencias siguen siendo ineficaces, si no es que contraproducentes. ¿Cómo deberían entonces los judíos y sus aliados reaccionar ante esta crisis? ¿Cómo pueden recuperar la academia y el control de las escuelas? ¿Y cómo se puede reconstruir algo parecido a un consenso bipartidista contra el antisemitismo y a favor de Israel bajo estas circunstancias? Una persona que está intentando cambiar esta situación es Nihal Lecht, una destacada educadora judía, y nos complace tenerla con nosotros hoy. Nihal Lecht nació en la antigua Unión Soviética e inmigró a los Estados Unidos con su familia en 1989. Ella es una académica y educadora, especializada en historia judía, literatura rusa y antisemitismo contemporáneo. Obtuvo su doctorado en la UCLA, enfocándose en la supresión soviética de la memoria del Holocausto y la identidad judía. Es cofundadora de la Stop Anti-Zionism Initiative y conduce el podcast Don't Know Much About. Ha escrito extensamente sobre el antisionismo en JNS, el Jewish Journal, Tablet Magazine, The Wall Street Journal y el New York Post. Nihal Lecht, bienvenido a Think Twice. Muchas gracias, estoy muy feliz y realmente honrada de acompañarte hoy. Bueno, gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote, ¿qué crees que es lo más importante que la mayoría del mundo judío no entiende sobre el aumento del antisemitismo después del 7 de octubre? Somos demasiados, especialmente aquellos en la principal organización judía, digamos los que todavía están atrapados en una mentalidad, que ven el odio hacia los judíos como algo que se puede superar con un mejor trabajo de relaciones comunitarias o más diálogo interreligioso, en lugar de enfrentar las ideas detrás de los movimientos tanto de la izquierda como de la derecha que están demonizando a los judíos. Correcto, gran pregunta. Permíteme retroceder un poco y decir que esto no es, aunque absolutamente el aumento del antisionismo después del 7 de octubre es enorme, esta no es una historia del 7 u 8 de octubre. En mi propia investigación, en mis propios escritos, he estado observando la proliferación del antisemitismo que realmente comenzó en el año 2000-2001 y que llegó en forma de antisionismo. Y la razón por la que lo sitúo a principios de los años 2000 es porque hubo 3 eventos mundiales:
la conferencia de Durban, el 11 de septiembre y la segunda intifada. Y realmente proporcionaron la oportunidad perfecta, un catalizador para traer a Occidente una ideología que fue realmente creada y elaborada por los soviéticos. Y desafortunadamente la comunidad judía estaba muy mal preparada, muy mal equipada para entender lo que era el antisionismo. Hasta el día de hoy no hay ninguna organización judía, ninguna gran organización de larga trayectoria que esté llevando a cabo una campaña completa contra el antisionismo. El antisionismo es hoy la forma más letal de odio hacia los judíos. Y, sabes, en mi propia investigación, como sigo diciendo, al ver cómo las organizaciones judías han estado respondiendo al antisionismo, muchas veces, en el mejor de los casos, lo mejor que hacen es decir cosas como, bueno, el antisionismo puede cruzar la línea hacia el antisemitismo cuando demoniza a Israel, pero eso es exactamente lo que es el antisionismo. Es un proyecto de demonización. Eso es exactamente lo que es el antisionismo. Así que nuestra comunidad judía, nuestras organizaciones históricas, no es una historia del 7 de octubre. En realidad, las últimas 2 décadas, si no es que más, han estado desprevenidas, sin disposición y atrapadas, como dijiste, en un marco de referencia que no las prepara para enfrentar esta amenaza ideológica. Es una captura ideológica de nuestras instituciones. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor den me gusta y o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjennos buenas reseñas. Además, aparte de Think Twice, hay el podcast Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Pueden encontrar el programa diario como Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Sí, ese es un excelente punto. Es un error pasar tanto tiempo debatiendo con los antisionistas y los que critican a Israel. Quiero decir, hay mucha gente que se preocupa por refutarlos y también está interesada en debatir con ellos. ¿Es algo que deberíamos estar haciendo incluso si es importante dejar las cosas claras? Mira, tengo 2 puntos de vista aquí. Creo que la verdad siempre es muy importante y nosotros como humanidad siempre debemos luchar por la verdad y desmentir las mentiras. Pero algo que entiendo sobre el antisionismo y al estudiarlo es que, como fue creado en un estado de propaganda, no se trata de un caso de desinformación, sino más bien de información falsa intencional, ¿verdad? Así que no puedes corregir una calumnia antisionista. Déjame darte un ejemplo de una época anterior de odio hacia los judíos, el libelo de sangre. Para tus oyentes, muy rápido, el libelo de sangre es la idea de que los judíos básicamente usan sangre cristiana para hornear matzá y que son sedientos de sangre. No hay razón para debatir una acusación de libelo de sangre porque es una idea conspirativa. Básicamente es verdad, así que no hay nada que debatir. No tenemos la distancia histórica que tenemos de esta era medieval de la calumnia de sangre para decir, ok, eso es calumnia de sangre. Ni siquiera voy a corregir esa información ni la voy a tratar como información errónea. Entendemos esto como desinformación total. Lo mismo debe aplicarse a las acusaciones y calumnias antisionistas. Funcionan de manera muy similar a la acusación de libelo de sangre, a la acusación de deicidio y en gran medida operan igual. La razón por la que las calumnias tienen tanto éxito es porque están un poco basadas en la verdad y luego se distorsionan. Porque si consideras, por ejemplo, la acusación de deicidio, Judas sí traicionó a Cristo. Entonces puedes salirte con la tuya al atribuírselo a todo el pueblo judío, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, la acusación de genocidio, la falsa acusación de genocidio hoy en día, es tan difícil, tan resistente a ser desmentida. Es porque, bueno, mira, si ves la guerra reciente entre Israel y Hamás, mucha más gente ha muerto en Gaza. Así que puedes salirte con esa acusación. Y sabes, yo trabajo en escuelas y en educación y a menudo les pregunto a los estudiantes, ¿qué es el genocidio? La gente piensa que es cuando matan a muchas personas. Así que puedes salirte con la tuya con eso. Así que no hay razón para debatir con estos antisionistas. Al mismo tiempo, como dije, tengo 2 formas de pensar. De verdad creo que la verdad es muy importante y no deberíamos dejar eso de lado, ¿sabes? La idea de que debemos esforzarnos por decir la verdad.
Pero al mismo tiempo debes entender que estas calumnias no responden a correcciones. No responden a correcciones basadas en hechos. ¿A qué responderán entonces? A los límites. Dices, igual que harías con un libelo de sangre. Lo nombras y creas un límite. Sí, esa es una forma interesante de verlo. Creo que la tentación de involucrarse en desacreditar, ya sabes, por ejemplo, la mentira de que hay un genocidio es casi irresistible para la mayoría de las personas en el mundo judío que se preocupan por Israel. Y sin embargo, es como ya sabes, es un callejón sin salida. No vas a convencer a personas como, ya sabes, Dave Smith o Hassan Powell. Sí, Hassan Pikachu, ya sabes de que están equivocados. Es porque su postura no está basada en la razón ni en los hechos. Y aún así, ya sabes, y ciertamente la reacción de muchos de nuestros lectores, ya sabes, y oyentes y espectadores en JNS es como, tenemos que responder a esto. Ya sabes, no, ya sabes, danos la munición para contraatacar. Entonces, ya sabes, por dónde empezamos, cómo navegamos esto, ya sabes, cómo se evalúa eso a la hora de abordar ese problema. Bueno, te diré esto. Dreyfus llegó a su juicio armado con hechos y pruebas. Llegó a su juicio con todos los hechos de su lado. Y tenía todas las pruebas, pero era un tribunal amañado, era un tribunal farsa. Sabemos que tenemos los hechos de nuestro lado. He estado haciendo este trabajo durante, ya sabes, al menos 2 décadas, desde que yo misma era estudiante universitaria y de posgrado. Y básicamente he estado articulando nuestra historia, ¿verdad? Tratando de desacreditar esto, pensando que la gente está mal informada, están mal informados. Y descubrí que desafortunadamente simplemente no responde. Esto es una guerra de propaganda. Con la guerra de propaganda no responde bien a déjame hacerte un recorrido por la historia del pueblo judío. Déjame decirte que realmente somos indígenas. Déjame decirte que en realidad no somos blancos. Déjame explicarte la definición de genocidio. Se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial por una intención política. Gente, esto también es un testimonio de la grave situación en la que estamos. La capacidad de atención es así, ya saben, muy, muy corta, muy, muy pequeña. La gente no tiene tiempo, la gente no quiere escuchar. Estamos en la era de los eslóganes. De nuevo, tengo 2 formas de pensar. Deberíamos preservar la verdad, es muy importante. Por ejemplo, el trabajo de Natasha Hasdorf, lo respeto mucho. Ella está haciendo el trabajo de, ya sabes, traer la verdad sobre Judea y Samaria, la verdad sobre el derecho internacional y la aplicación del derecho internacional. Su trabajo es muy importante. Sin embargo, para quienes están luchando esta guerra en este momento, como yo, como muchos estudiantes judíos en los campus universitarios, sentarse ahí con una mesa que dice, así es como se ve un sionista, pone la atención sobre nosotras. Constantemente, siempre lo digo, constantemente estamos volteando nuestros bolsillos al revés, demostrando que Israel tiene derecho a existir. Eso también debe eliminarse, ¿verdad? Esta idea de que tenemos que hablar constantemente sobre la legitimidad de Israel. ¿Por qué? Porque Así que, respondiendo a tu pregunta, de nuevo, sigo diciendo que tengo estas 2 mentalidades. Es muy importante preservar la verdad. Es muy importante documentar y tener registros. Pero tienes que entender que en una guerra de narrativas, y esto es una guerra de narrativas, esto es propaganda, y tal vez lo sé porque soy de la ex Unión Soviética, mis padres experimentaron el antisionismo soviético. Ellos lo entendieron, lo detectaron. Sabes, mi madre dice que los estadounidenses, porque viven en una sociedad libre, no desarrollaron un sentido de desconfianza, son muy vulnerables. Mientras que el ciudadano soviético recibía el Pravda cada mañana, aprendieron la habilidad de leer entre líneas. En realidad es un pensamiento crítico y tosco. Así es, absolutamente. Y creo que no, lo interesante es que ningún judío ruso soviético cayó en estas calumnias y mentiras. Simplemente no lo hicieron. Entendían perfectamente porque vivían en un estado de propaganda. Aquí es muy diferente. Las personas, especialmente los jóvenes judíos, son muy vulnerables a estas narrativas. Hay como un enfoque de 2 frentes. La primera es que tienes que educar a los jóvenes, absolutamente, darles la verdad, los hechos. Pero tienes que entender que en la guerra actual, en el frente narrativo, al pararte ahí y decir que Israel tiene derecho a existir, estás en una posición defensiva.
Nunca pones el enfoque en ellos, constantemente estás enfocándote en ti misma. Has escrito extensamente sobre el esfuerzo de tratar el antisionismo como algo distinto del antisemitismo, cuando claramente eso no es cierto. ¿Por qué es tan difícil para muchos en la comunidad judía, y ni se diga en los medios y la academia, entender que son dos caras de la misma moneda? Si le estás negando derechos a los judíos que no le niegas a nadie más, ¿qué es lo que es el antisionismo? Eso claramente es discriminación. ¿Por qué es esto? Sabes, a mí me parece muy sencillo y así es como trato de explicarlo. ¿Por qué es tan difícil convencer a la gente de esto? Creo que es muy difícil convencer porque los judíos estadounidenses solo tienen un modelo para entender el odio hacia los judíos, y es el Holocausto. ¿Sabes? Creo que Joel Kellner lo llama una muestra de un solo caso. Él escribió un ensayo en la revista The Source llamado American Anti-Zionism e identificó algo que llamó el problema de la muestra de un solo caso, que es que la manera en que los judíos estadounidenses conceptualizan el antisemitismo en general es a través del prisma del Holocausto. Y cuando miras el Holocausto, se trata de convertir al otro en un extraño, de buscar chivos expiatorios, de la inferioridad racial, de la idea de que los judíos controlan el mundo. Las esvásticas son malas, Heil Hitler es malo, están muy bien preparados para denunciar eso, pero mira, el antisionismo no toma la misma forma. Sabemos que es un virus que muta. Robert Wistrich lo dijo, el gran historiador del antisemitismo, el gran rabino Jonathan Sacks, también habló sobre cómo este es un odio muy complicado. Tiene la capacidad de mutar. Sabes, desarrollé algo conocido como el marco de las tres eras. ¿Qué es esto? Explica eso. Sí, básicamente el odio hacia los judíos puede entenderse como tres eras distintas: el antijudaísmo, el antisemitismo y el antisionismo. Todas forman parte de un proyecto de demonización. Y la pregunta es, ¿cómo demonizas a un pueblo? No es que los judíos cambien, es que la moral, lo que la sociedad considera moral, está en constante evolución y constantemente se nos presenta como transgresores de la moral. Así que en la era del antijudaísmo, el judío era presentado como un villano, el anticristo, porque el cristianismo era lo que dominaba moralmente. El mundo tuvo un cambio moral en la era del antisemitismo después de la Ilustración. La moralidad, sé que suena muy extraño para nosotras ahora, se entendía en torno a la ciencia racial y categorizar a los seres humanos según sus características raciales se consideraba progresista. Así que el judío una vez más se encontró en el papel de villano, esta vez violando la pureza de la raza. Bueno, fue necesaria una catástrofe masiva, el Holocausto, para obligar a una especie de reajuste moral. Y después del Holocausto surgió una nueva moralidad, la consagración de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se violan los derechos humanos? Genocidio, apartheid, colonialismo, y esa es la situación del judío con respecto a Israel hoy en día. Y la razón por la que muchos tienen dificultades para señalarlo es porque la lente interpretativa para entender el antisemitismo de alguna manera los ha frenado, porque solo entienden un solo ejemplo, que es la segunda era, el antisemitismo. Dirán, ok, si un judío es representado con una nariz grande, si un judío es representado como una alimaña o una araña, sabemos que eso es antisemitismo. No saben qué hacer cuando Israel es representado como un demonio. ¿Cuál es el demonio de hoy? Supremacía blanca, racismo, nazismo, fascismo, apartheid. Es nuestro deber como judíos entender que necesitamos pasar por un cambio de paradigma en la forma en que entendemos el odio hacia los judíos. Has hecho un trabajo importante al examinar el origen soviético de las ideas, el lenguaje y las tácticas de la campaña antisemita contemporánea que ocurre en el ámbito académico y en otros lugares. ¿Puedes explicarnos cómo, casi 4 décadas después de la caída del muro de Berlín, el legado soviético de antisemitismo y antisionismo no solo ha logrado sobrevivir, sino prosperar? Y, sabes, es más ampliamente aceptado que incluso en los años 70, cuando ocurrió la campaña de los soviéticos en la ONU de que el sionismo es racismo. Sabes, es una pregunta interesante. Estoy trabajando en un artículo en este momento que justamente intenta examinar lo que acabas de preguntarme, que es qué pasó cuando básicamente fue exportado a Occidente. Una cosa con la que quería empezar diciendo es que cuando la Unión Soviética colapsó, las piernas fantasma del antisionismo colapsaron con ella. Ahora, ¿qué nos dice eso?
Eso nos dice que solo se usaba porque era útil, y creo que Isabella Toborovsky plantea un punto muy importante sobre esto. ¿Por qué los soviéticos dedicaron tanto tiempo, recursos y energía al antisionismo? Porque les funcionaba, era una distracción. Era una forma de luchar contra los estadounidenses y Occidente durante la Guerra Fría. Y cuando dejó de funcionarles, simplemente ya no lo necesitaban. Y, por ejemplo, justo antes del golpe de Estado, Gorbachov empezó a intentar un acercamiento con Israel, lo que nos dice que incluso al final de la Unión Soviética hubo intentos de tener una mejor relación con Israel, porque ya no les funcionaba. Pero en Occidente la historia es otra. Y lo interesante es que en mi investigación en la que estoy trabajando ahora, estoy viendo qué pensaba el ciudadano soviético promedio sobre el antisionismo, tanto judío como no judío. Y lo interesante se remonta a lo que dijo mi mamá. El ciudadano soviético promedio interpretaba cualquier cosa que viniera del Estado como pura basura ideológica, por así decirlo, y no le dedicaba mucho tiempo a pensar en ello. No verías a un ciudadano soviético persiguiendo a un judío gritando Palestina libre. Eso no pasaba en la Unión Soviética. No tenían eso. No se convirtió en una causa virtuosa, pero sí lo es en Occidente. Aquí hay algo diferente. En Occidente, cuando llegó aquí, no es solo propaganda, se ha convertido en una creencia genuina. Yo sostengo que en realidad es más peligroso en Occidente de lo que jamás fue en la Unión Soviética, porque el ciudadano soviético entendía lo que era la propaganda. Por supuesto, había antisemitas en la Unión Soviética, por supuesto, a mi papá lo golpearon. A mi hermano le llamaron judío de mierda. Discúlpame por la expresión, en la Unión Soviética. Esto era común, se conocía como antisemitismo a nivel de calle en la Unión Soviética. Pero ningún ciudadano soviético realmente se quedaría ahí gritando, Israel es un Estado sionista y fascista. Todo eso venía de la propaganda del Estado. Aquí en Occidente hay personas dispuestas, personas que están dispuestas. Es una causa virtuosa. Ahora se ha convertido en una creencia fabricada. Nunca fue así en la Unión Soviética. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Y creo que es una cuestión de momento perfecto, de verdad. Es así de simple. Creo que cuando el antisionismo llegó a Estados Unidos fue en los años 60 y 70. Y si piensas en los años 60 y 70 en Estados Unidos, esta es la época del movimiento por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra. Y a menudo uso la analogía de un francotirador. ¿Sabes? Un francotirador fija muy bien su mirada en un objetivo, pero lo que está fuera del objetivo no está tan enfocado. Así que los estadounidenses empezaron a entrenar su mirada para buscar el racismo, para buscar la injusticia, y el antisionismo simplemente entró en ese campo de visión y llegó directo a ese objetivo. Por eso hoy la gente piensa que el antisionismo es antirracismo, porque llegó en ese momento. En la forma de, supongo, ya sabes, tenemos que abordarlo en el proyecto progresista. Absolutamente. Todo un conjunto de teorías tóxicas, ya sabes, teoría crítica de la raza, interseccionalidad, colonialismo de asentamiento, ya sabes, que se han convertido en ortodoxia. A lo largo de todo el sistema educativo, no solo en las universidades, sino también desde kinder hasta el 12º grado, la influencia está ahí también. Realmente es un producto. O sea, los estadounidenses suelen debatirlo, ya sabes, en un contexto muy diferente. Pero el antisionismo, el antisemitismo, porque a los judíos se les etiqueta como opresores blancos, o a los judíos e israelíes se les etiqueta como opresores blancos. Eso está integrado en toda esa mentalidad, ¿no es así? También diré que, volviendo a la Unión Soviética, ellos eran bastante malos para administrar su propio Estado, pero realmente eran maestros en fabricar narrativas y propaganda. Pero algo que entendían muy bien es que la institución de educación superior, la academia, es una institución muy importante si puedes capturarla, porque ahí es donde ocurre la producción de conocimiento. Entonces, por ejemplo, nuevamente volviendo al trabajo de Isabella Toborovsky, ella habla sobre el campo de la pseudociencia que crearon llamado sionología. Ellos crearon todo un campo en la academia, todo un campo de estudio. Ahora, en Occidente, las universidades son estos centros de producción de conocimiento y realmente están capturadas por este antisionismo.
y están funcionando de muchas maneras de forma similar a un régimen totalitario. Vivimos en este mundo occidental libre, pero dentro de la universidad existe esta ortodoxia, existe esto de que no puedes disentir, no puedes tener una opinión diferente, existe la cultura de la cancelación, ¿verdad? Es un fenómeno muy extraño, y el antisionismo realmente se alimenta y crece en eso. Así que esa es otra pieza del rompecabezas para entender cómo se ha vuelto tan efectivo. Ha capturado las mentes de los jóvenes en las universidades, precisamente, y ahora, por supuesto, también en la educación básica y media. Sí. Durante la mayor parte de los últimos 50 años o más, los judíos han dedicado enormes recursos a la conmemoración y educación sobre el Holocausto. Sin embargo, el odio hacia los judíos no solo ha sobrevivido en el supuesto Occidente ilustrado y educado, sino que ha prosperado como nunca antes en la memoria viva. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho mal al honrar el Holocausto hasta el punto en que realmente no parece haber hecho mucho para detener el antisemitismo que está en el centro del Holocausto? Bueno, he escrito un artículo sobre esto. Realmente creo que la forma en que hemos estado enseñando el Holocausto es incorrecta. Lo hemos universalizado. Y entiendo de cierta manera, entiendo el impulso de hacerlo porque la persona judía quiere ser aceptada. La persona judía quiere que la narrativa sea asimilada por el mundo exterior. Entonces dicen, está bien, la historia del Holocausto es una historia de intolerancia, fanatismo y odio, estas categorías universales. Pero esa realmente no es la historia del Holocausto, y la historia del Holocausto no comienza en 1933 con el ascenso de Hitler. Sabes, cuando veo la educación sobre el Holocausto y cómo lo abordan las escuelas, yo misma al crecer ni siquiera tenía idea de que antes del Holocausto había toda una historia de antisemitismo en Europa, ¿verdad? Que eso podía existir. Ocurrió precisamente en Europa por el terreno fértil que había. Un milenio de odio hacia los judíos. El otro asunto es que el peligro de universalizar el Holocausto es que ahora hemos llegado al punto en que Ana Frank se convierte en un símbolo. Ella lleva, no sé si lo has visto muchas veces, la gente le pone una cufilla a Ana Frank. Por eso tenemos distorsión del Holocausto, inversión del Holocausto. De muchas maneras lo creamos al universalizar, al decir, aquí puedes usar esta narrativa. Esta narrativa del Holocausto se puede aplicar a cualquiera, pero no es así. Es particular y somos un pueblo particular. Hay una resistencia a eso. Eso es lo primero. Otro problema que estoy identificando dentro del ámbito educativo es que hemos estado enseñando que el poder es malo, que el mundo debe dividirse entre poderosos y los que no tienen poder, opresores contra oprimidos. Los nazis eran los poderosos, los judíos eran los que no tenían poder. Está bien, eso es cierto, pero también fueron los poderosos quienes acabaron con el nazismo. Así que también tenemos que recuperar la virtud del poder. Hay virtud en el poder. E Israel es el caso de un Estado poderoso que también es un Estado ético. Sí, creo que eso es completamente cierto. Y el impulso de universalizar y creo que en parte fue un impulso loable. ¿Cómo podemos aprender de esto para corregir toda injusticia? Pero el miedo, como una vez me lo describió un académico, de que el Holocausto quede aislado en la historia y que no pudiera afectar nada más, ha llevado a esta situación, donde se ha volteado contra los judíos, lo cual es un tropo clásico del antisemitismo, acusar a los judíos de lo que los antisemitas querían hacerles a ellos. Sí, y también agregaré una cosa más que mientras reflexiono contigo en este momento, y también lo he estado pensando, es cómo estamos presentando la historia del Holocausto a nuestra juventud. A menudo traemos a sobrevivientes. Y por favor entiendan, tengo el más profundo respeto y creo que son muy importantes. Mi abuelo fue un sobreviviente del Holocausto. Pero si observas la trayectoria, el arco narrativo que normalmente se les presenta a los estudiantes es nací en tal año y luego me encontré en un gueto. Y toda mi familia, esto fue lo que le pasó a toda mi familia. Bien, entonces, ¿pero qué es lo que falta? Y cuando hablo con mis propios estudiantes y con mi hijo, que acaba de tener un programa sobre el Holocausto en su escuela, les pregunto, ¿pero cómo fue que el señor fulano terminó en Baviar? ¿O cómo fue que terminaron en Sobibor?
Esa es justamente la pieza clave que falta, las tácticas de demonización. Porque eso es exactamente lo que está pasando. Hoy estamos en el ciclo de demonización en la era antisionista. Pero la forma en que estamos enseñando sobre el Holocausto, como que pasamos por alto la parte más importante del Holocausto, que es, ok, él llega al poder en 1933. El asesinato sistemático de los judíos ocurre en 1941. ¿Qué está pasando durante esos 8 años? Eso es lo que realmente falta, es profundizar en cómo las personas demonizan a otro grupo de personas. Y específicamente, cómo demonizan a los judíos. Eso también falta en la forma en que enseñamos el Holocausto. A menudo les contamos estas historias porque están llenas de emociones y, por supuesto, funcionan. Y no puedes decirle a un sobreviviente del Holocausto, por favor, di esto o aquello. No puedes escribirles un guión para su historia. Por supuesto. Pero ahí es donde los educadores realmente tienen que intervenir y hacer su trabajo tan importante de darle a los estudiantes una comprensión sobre la demonización. Porque en mi marco de las 3 eras, ya sea antijudaísmo, antisemitismo o antisionismo, lo que une a los tres es que en realidad el odio hacia los judíos es un proyecto de demonización. Y básicamente tomas cualquier cosa que sea moral y dices que el judío viola esa moralidad. ¿Eso realmente está en el centro? Y los libelos, cada era tiene sus propios libelos específicos que se usan para demonizar a los judíos. Realmente son el mecanismo de transmisión para la demonización. Sí, esto plantea una pregunta importante sobre la cual no hay una respuesta fácil. ¿Cómo abordamos entonces toda la cuestión de la educación sobre el Holocausto? Ya que claramente hemos fallado, sabes, como comunidad, creo que en gran parte hemos fallado por su universalización. Sabes, no quieres dedicar menos atención y recursos a la conmemoración del Holocausto. Pero, sabes, si lo estamos haciendo mal, ¿cómo corregimos el rumbo para hacerlo bien? Especialmente después del 7 de octubre, cuando, ya sabes, si gran parte del enfoque, quiero decir, gran parte de lo que el mundo no judío sabe sobre los judíos, está tan enfocado en el Holocausto que eso ha dejado al mundo no judío sin preparación para entender la continuidad entre el odio a los judíos del pasado y el odio a los judíos del presente. Sí, esta es una pregunta muy importante. Hace aproximadamente un año participé en un panel sobre la exhibición de Anna Frank aquí en Nueva York, en el Centro de Historia Judía. Y uno de los panelistas estaba muy emocionado y dijo, ¿saben? El diario de Anna Frank ha sido traducido a más de 70 idiomas. ¿Pueden creerlo? Qué cosa tan increíble, dijeron los panelistas, que una niña en Tailandia pueda leer la historia de Anna Frank. Y yo me opuse a eso. Y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué esta persona en Tailandia? ¿Por qué su única interacción con una historia judía debería ser la historia de una judía que muere? Quiero decir, esta es la idea de Dara Horn en muchos sentidos, ¿verdad? A la gente le encantan los judíos muertos, sí. ¿Por qué esta persona en Tailandia no puede aprender sobre Bar Kokhba? Así que eso también es algo intrigante. Y quiero quedarme un poco con esa idea de por qué es que ese es el único paradigma, la única historia que el no judío tiene sobre el judío, ¿verdad? Bueno, es importante, por supuesto, sabes que en la cultura actual, ser una víctima te da un capital que quizás no te daba en el pasado. Todos quieren ser víctimas, todos quieren eso, y creo que los judíos se aferran a eso. Así como, ya sabes, hay judíos que reaccionan a la discriminación en su contra que proviene de esas teorías tóxicas de izquierda de las que hablamos antes, como diversidad, equidad e inclusión, diciendo, bueno, no podemos ser incluidos en eso, pero, por supuesto, eso no funciona. No, en absoluto. Y yo siempre me opongo a eso. Siempre digo, si crees que la respuesta es que necesitamos ser incluidos en DEI, estás equivocada. Y ese es el problema. El antisemitismo o el odio hacia los judíos realmente funciona como una alarma. El hecho de que los judíos no estén incluidos en diversidad, equidad e inclusión, el problema no es que los judíos estén incluidos. La realidad es que hay un problema dentro del propio marco de diversidad, equidad e inclusión, y el antisemitismo está señalando eso. Eso es lo que está pasando. Dentro de las civilizaciones, esta no es solo mi idea. El antisemitismo es una señal, es una alarma de que la civilización, el organismo huésped, está enferma. Así es, está enferma. No estoy en contra de la educación sobre el Holocausto, pero preguntaste, ¿cómo lo hacemos bien? Y bueno, puedo decir lo que no debemos hacer, pero creo que definitivamente lo que no debemos hacer es
tratarlo como un evento singular que tiene un principio y un final. No es parte de la historia judía más amplia. Si los judíos se definen únicamente por el holocausto, Por ejemplo, las personas que hablan yidis se refieren al holocausto como un Hurban. Hurban significa destrucción. ¿Por qué usaron esa palabra? Porque en realidad se están refiriendo al primer Hurban, que fue la destrucción del segundo templo. Para los judíos, la manera en que recuerdan el trauma no está centrada en el holocausto. Están viendo algo parecido a lo que Salo Baron resistía, que es esta narrativa lacrimosa de la historia judía. Pero en muchos sentidos sí es una narrativa lacrimosa. Ahora, también quiero contradecir un poco lo que dijiste, pero tal vez te entendí mal. Sí, tienes razón, hay cierto rédito en ser una víctima, pero en realidad creo que los judíos, una de las razones por las que se nos resiente tanto es porque no solo sobrevivimos, prosperamos. claro. No nos sentamos a regodearnos en nuestro papel de víctimas. Y creo que eso es algo terrible. Creo que eso es lo que es Israel. No se regodea en una narrativa victimista, se regodea en una narrativa de éxito. Y tal vez es difícil porque el mundo no está listo. Una vez tuve una estudiante que dijo, creo que el mundo no está listo para Israel. Y le pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Por qué el mundo no está listo para Israel? Y la estudiante me dijo, porque al mundo realmente le encantan las víctimas e Israel trasciende eso. Israel no quiere ser una víctima. Pensé que esa era una observación realmente perspicaz. Y creo que esa es en parte una de las razones, ya sabes, constantemente. Mis estudiantes siempre me preguntan, ¿por qué existe el antisemitismo? ¿Por qué odian a los judíos? ¿Sabes? Es tan simple como que el pueblo judío somos, ya sabes, somos un pueblo aparte. Am Kadosh a menudo se refiere como un pueblo santo, pero Kadosh también significa separado, ¿verdad? Havdalat, separar, somos un pueblo aparte. No estamos destinados a encajar en los paradigmas que funcionan para otras minorías. Israel es, ya sabes, queremos ser tratados como todas las demás naciones, y lo somos, pero somos un pueblo diferente. Y quizás el mundo no está listo para eso. Quizás el mundo quiere regodearse en el victimismo en este momento. Sí. ¿Cómo pueden los padres y estudiantes judíos resistir mejor la idea generalizada que dice que el sionismo es racista e Israel es una nación de opresores blancos? Ya sabes, está bien que nosotros veamos estos temas, ya sabes, desde las alturas, como a 30.000 pies, pero para los niños en las escuelas y para sus padres, esto es un tema de supervivencia diaria, ya sabes. ¿Y cómo enfrentas a los maestros o a otros estudiantes, ya sabes, que normalizan estos estereotipos? Sabes, Jonathan, recibo llamadas semanales de padres que me suplican que hable con sus hijos, a quienes el antisionismo les arrebató. ¿Puedes por favor hablar con mi hija? ¿Puedes por favor hablar con mi hijo? Y por supuesto, estoy dispuesta a hacerlo. Pero, sabes, tengo que decirte, miro hacia atrás y pienso, bueno, ¿por qué soy como soy? ¿Cómo llegué a tener estas ideas? Y tengo que decir que delegar la educación a las escuelas y pensar que ellas se encargarán de todo no es correcto. Creo que nosotros como padres tenemos mucho poder. Al pensar en cómo era yo, quiero compartir una historia. Cuando acabábamos de llegar de la Unión Soviética a Estados Unidos, emigramos a Los Ángeles y a menudo iba con mi mamá al supermercado porque pensaba que el supermercado era como Disneylandia, tantos pasillos con diferentes marcas de cosas. Y recuerdo un día en particular, estábamos en la caja y el chico que estaba en la caja le dijo a mi mamá, «Oh, tienes acento, ¿de dónde eres?» Y ella dijo, «Ucrania». Y él dijo, «Oh, eres ucraniana». Y ella dijo, no, soy judía. Y recuerdo que me sentí tan avergonzada de mi mamá. Yo pensaba, ay mamá, él no, eso es tu religión. ¿Sabes por qué solo dices que eres judía? Y yo simplemente recuerdo que me eché para atrás. Y de camino a casa trataba de decirle a mi mamá, no, en Estados Unidos. Y ella dijo, no, Nayalecht, los judíos somos una nación, es nuestra etnia. Esa fue mi primera conversación. Yo tenía como 8 o 9 años. Eso realmente se me quedó grabado y fue como, está bien. Ella procedió a contarme la historia del pueblo judío. Los judíos soviéticos realmente amaban leer a un escritor judío alemán llamado Furtwängler, Leon Furtwängler. Claro, sí. Y ella empezó a leerme en voz alta historias, novelas escritas por él. Y muchas de sus novelas son ficción histórica. Están ambientadas en la antigua Judea.
Sí, su trilogía de Josefo, sí. Correcto. Y fue entonces cuando aprendí que, oh, el pueblo judío viene de Judea. Eso lo aprendí de mi madre, no lo aprendí en la escuela, no lo aprendí en la sinagoga, no lo aprendí en la universidad, lo aprendí de mi madre. Y la razón por la que comparto esta historia es que los padres tienen mucho poder para hablar con sus hijos. De verdad lo tienen. Pero eso significa que también necesitan conocer su propia historia. Y te voy a decir una cosa, Jonathan. En mi trabajo con estudiantes, una de las mayores resistencias que encuentro, tanto de estudiantes adultos, porque doy clases para adultos, como de jóvenes de preparatoria, es cuando hago esta pregunta, que es muy sencilla. Pregunto, ¿de dónde son los judíos? Y los judíos estadounidenses dicen, la mayoría de las veces dicen de todas partes. Y de hecho son los no judíos quienes responden, así que los cristianos dicen Jerusalén o Sión en Israel. Ellos sí saben. Los judíos rusos también lo saben. Los judíos del Medio Oriente también lo saben. Pero los judíos estadounidenses, ellos como que resisten eso. Así que nuestro trabajo es recordarles que no somos solo una religión, somos una etnoreligión. Eso es muy importante porque el antisionismo es un ataque a nuestro origen nacional. Por eso se pierde de vista. Fue pasado por alto por los judíos estadounidenses por muchas razones. Una de ellas fue que se veían a sí mismos principalmente como una minoría religiosa y no pensaban en sí mismos como parte de una etnia. Pero, ¿qué es? Me estoy repitiendo, ¿qué es el antisionismo? Es un ataque a nuestro origen nacional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pueden hacer los padres? Número uno, no delegues la educación de tu valioso hijo a ningún lugar. Tú eres quien educa, tú deberías ser la fuente de su educación. Así que realmente es tan simple como eso, pero también significa que tienes que educarte a ti misma. Sí, bueno, el problema es que los judíos estadounidenses, ciertamente la generación, muchos de los que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial, y ciertamente los judíos contemporáneos, son quizás la generación más analfabeta en temas judíos en la historia judía. Así que, ya sabes, tenemos que educar a todos, no solo a los niños, porque los padres a menudo no pueden corregir estos errores o están reforzando, ya sabes, los estereotipos antisemitas y antisionistas. Absolutamente sí. En mi experiencia enseñando a adultos, también me encuentro con muchos adultos que simplemente no saben, simplemente no tienen suficiente información. Y entonces, ya sabes, eso nos lleva un poco al inicio de la conversación. ¿Esto se puede corregir con información? Creo que por supuesto a una audiencia hostil, no. Pero a las personas que realmente están interesadas, sí vale la pena invertir en darles historia y conocimientos reales. Sí. Bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta cuando hablas de una audiencia hostil. La pregunta es, ¿cómo deberíamos considerar a estos judíos antisionistas, ya sea que estén buscando demonizar a Israel y ayudar directamente a sus enemigos, o aquellos que piensan que valorar o incluso revivir el budismo es una forma legítima de identidad judía, o incluso un camino viable hacia la seguridad judía? ¿Sabes cómo lidiamos con este desafío en particular que claramente está creciendo, especialmente, ya sabes, porque esos son los judíos que reciben espacio en los medios tradicionales? Sí, o sea, están siendo usados, completamente usados por los antisionistas, por los que odian a los judíos hoy en día. A menudo me pregunto, a menudo me cuestiono, ¿es esto una táctica de supervivencia? ¿Quieren tener un lugar en la mesa o realmente creen en esto? Y de hecho creo que realmente lo creen. Mi mamá, sabes, sigo mencionándola, pero realmente es una persona muy importante en mi vida. Ella me dice, bueno, en la Unión Soviética esos judíos eran arribistas, así que tenían que vender a Israel por su carrera. Realmente no lo creían, pero lo hacían por sus carreras. Y le dije, creo, mamá, esto no es lo que está pasando aquí. La gran tragedia en Occidente es que, como son tan analfabetas en su propia historia, han adoptado la causa del antisionismo y piensan que lo hacen como judíos. Sí, no deberíamos generalizar, pero ciertamente creo que personas como Peter Beinart, él es un oportunista. Pero todos esos, ya sabes, todos esos chicos en las universidades gritando, e incluso chicos judíos gritando Palestina libre y sus profesores judíos, ellos sí son verdaderos creyentes. Creo que ellos también son verdaderos creyentes.
Y eso es, digo, esa es la verdadera tragedia aquí, es por la falta de conocimiento. O realmente, ya sabes, recientemente, la madre que me llamó y me pidió que hablara con su hija. El problema, también hay presión social, que es que todas sus amigas forman parte de esto. Creen que Israel es un país pecador, que nació en el pecado, que es un estado colonialista y racista, y ya sabes, cuando eres joven solo quieres encajar. Pero lo que quiero decirles a tus oyentes y espectadores es que esto no debería desanimar ni disuadir a las personas de pensar. Bueno, si los judíos participan en esto, eso significa que hay cierta legitimidad en ello. Por ejemplo, la mayoría de los judíos en Estados Unidos no observan el Shabbat. La mayoría de los hombres judíos en Estados Unidos no usan kipá, ¿verdad? Sin embargo, ya sabes, todos lo sabemos. Y ellos sabrían que si tú vas y atacas a un hombre judío, le quitas la kipá, la escupes, ¿entenderías eso? Eso es un acto de antisemitismo, a pesar de que la mayoría de los judíos en Estados Unidos, la mayoría de los hombres judíos, no usan kipá. Así que, solo porque tienes a unos pocos, en realidad son muy pocos, pero simplemente hacen mucho ruido. Los judíos que son antisionistas no deberían ser tratados de manera diferente a los judíos que dicen, bueno, la Torá no significa mucho para mí, pero si vas y profanas la Torá, sabes, eso es un acto de antisemitismo. Correcto. Pero también plantea la pregunta de qué tan amplio es el espacio judío. Creo que tocamos brevemente el tema de las principales organizaciones judías que están fallando frente al antisemitismo. Muchos de ellos, ya sabes, instintivamente no quieren excluir, ya sabes, a los antisionistas de la comunidad judía o de las plataformas comunitarias. Sin embargo, mi respuesta a eso es que si los judíos no defienden nada, ya sabes, entonces no hay nada, entonces no defienden nada. Entiendo, pero ¿sabes qué? Mi experiencia también ha demostrado que estas grandes organizaciones judías tradicionales dan amplia cabida a los judíos antisionistas, pero no incluyen a los sionistas firmes y sin complejos. Muy cierto. Muy cierto. Toda su inclusión y tolerancia. Por ejemplo, yo en lo personal la llamo Judea y Samaria. Eso ya me pone en desacuerdo con su tono. Oh, mi tono está mal. Pero una persona judía antisionista que grita Palestina libre o fin a la ocupación, de alguna manera está incluida en este gran grupo. Sí, bueno, esa también es mi experiencia. Y por supuesto eso es parte de nuestra guía de estilo en JNS, pero dejaremos eso para otra discusión. El antisemitismo ahora existe en formas virulentas tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Es posible separar la lucha de la política en un momento en que tantos funcionarios están coqueteando con esto? ¿O de pasarse al antisionismo cuando parece que la base del Partido Demócrata ha sido capturada por los antisionistas? Sí, bueno, Ruth Weiss escribió hace muchos años un artículo muy importante en el que dice que el antisemitismo siempre es político, y estoy de acuerdo con ella en ese sentido. Creo que la naturaleza del antisemitismo es que siempre es utilizado como arma por actores políticos y se convierte en una forma de convertir al judío en chivo expiatorio, excluir al judío, purgar al judío y, por supuesto, el último paso, aniquilar al judío. Lo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha, ya sabes, lo llamamos la teoría de la herradura. Pero dejemos eso de lado por un segundo. Lo que pasó en la izquierda es que al principio estaba al frente, en los márgenes. Yo recuerdo esto, fue como en el año 2010 quizás, y nadie lo señaló, nadie en el Partido Demócrata, y lo que termina pasando es que los márgenes simplemente se convierten en el núcleo. Eso es realmente lo que está pasando desafortunadamente en la derecha ahora, que tenemos estas voces marginales y ruidosas y necesitan ser disciplinados, necesitan ser señalados, no por la izquierda, sino por la derecha. Necesitan ser señalados por los políticos de la derecha, no solo por los líderes de opinión y periodistas, sino por personas como, y ya sabes, el presidente Trump a veces dice que no hay lugar para el antisemitismo dentro de mi partido, pero no puede ser solo él. No, Mark Rubio está haciendo un gran trabajo con eso, Marco Rubio, pero J.D. Vance no lo está haciendo. Sí, bueno, su neutralidad pública, ya sabes, en el debate entre Ben Shapiro y Tucker Carlson en Turning Point. Estados Unidos en diciembre pasado fue, creo, ya sabes, como un momento fundamental para cómo incluso aquellos de nosotros que le teníamos simpatía y nos gustaban muchas cosas de él tuvimos que considerarlo.
Así es, el hecho de que, mira, no me sorprende que el antisemitismo haya regresado. Lo que sí me sorprende, Jonathan, es que el antisionismo que está en la izquierda también ha migrado a la derecha. Nunca hubiera podido prever que una persona de derecha de repente estaría hablando, usando argumentos sobre el genocidio, la acusación calumniosa de genocidio. Eso para mí es un fenómeno muy interesante para estudiar y entender. Creo que, por ejemplo, James Lindsay ha hecho un trabajo realmente excelente sobre eso. Él habla sobre las narrativas de agravios y dice que las narrativas de agravios, con esta idea de victimización, realmente no son saludables. Y creo que, desafortunadamente, gran parte de la derecha ha caído un poco en esa narrativa de victimización y agravios. Cuando empiezas a verte como una víctima, empiezas a buscar quién es el que te está oprimiendo. Exacto. Y los judíos siempre son el chivo expiatorio de siempre. Desafortunadamente. Finalmente, ¿cómo inculcamos en una nueva generación de jóvenes judíos, muchos de los cuales, en este país, están en gran parte asimilados y, como dije antes, son analfabetos en temas judíos, al igual que sus padres, la idea de que el sionismo es un elemento esencial de su identidad judía, cuando gran parte de lo que ocurre en sus vidas está dedicado a persuadirlos de que todas las identidades sectarias, excepto quizás las relacionadas con personas de color, son inherentemente racistas? ¿Cómo superamos esto? Aparentemente existe en la izquierda política, pero ahora lo vemos en la derecha. Esta alergia a entender que Israel, la tierra de Israel, es parte integral de ser judío. Excelente pregunta. De hecho, acabo de escribir sobre esto para el Jewish Journal. Escribí sobre eso para JNS hace algunos años. Enseño sobre esto. Uno de los mayores problemas dentro de la educación judía es que tratamos el sionismo como un movimiento político, y tú acabas de decir que es integral a la identidad judía. A menudo les pregunto a mis estudiantes, ¿pueden definir el sionismo, por favor? Y la mayoría de las veces, esta es la respuesta. La respuesta es que el sionismo es la creencia en la idea de que el pueblo judío tiene derecho a la tierra de Israel. Y probablemente pienses, bueno, no está tan mal. Pero mi reto para los estudiantes es, ¿pero por qué? Israel existe. Entonces, ¿por qué tenemos que andar diciendo que creemos en la idea? No vas a andar diciendo, creo en la idea de que Naya existe. Ella existe, ¿verdad? Israel ya existe. Así que nuestro trabajo dentro de la educación judía, tanto como padres como en las escuelas, es alejarnos de tratar el sionismo únicamente como un movimiento político y verlo como una expresión de la identidad judía. Así es como entendí el sionismo por parte de mis padres. Así es como muchos judíos de habla rusa entienden el sionismo como una expresión de la identidad del pueblo judío. ¿Cómo es eso? Esto es de Rab Soloveitchik. Su comprensión de la identidad judía es un triángulo. 3 puntos: el pueblo de Israel, tierra de Israel, Torá de Israel. Y el sionismo realmente abarca los 3 en uno. Así que ese es realmente nuestro trabajo, alejarnos de tratar el sionismo como un movimiento político y enseñarles a nuestros hijos que son un pueblo, que vienen de la tierra de Israel. ¿Sabes? Es algo sencillo. Dices, ¿qué tiene de difícil eso? Pero sí lo es, porque muchos judíos realmente quieren pertenecer. Es como que queremos asimilarnos y no queremos marcarnos como diferentes. Queremos ser estadounidenses. Y mis estudiantes siempre me preguntan, bueno, si somos judíos, ¿eso significa que no podemos ser estadounidenses? Por supuesto que puedes ser estadounidense, pero conoce tu historia. Sabe que eres un pueblo, no eres solo una religión. Vienes de un pueblo antiguo, una civilización de la tierra de Israel. Nuestra etnogénesis está ligada a la tierra de Israel. El sionismo es una expresión de nuestra identidad judía. Eso debe enseñarse en nuestras escuelas. Ese es un excelente punto y una buena manera de cerrar. Naya, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo puede nuestra audiencia seguir tu trabajo? Gracias. Sí, pueden seguirme en X o Twitter como Lex Naya, en Instagram, y también conduzco mi propio programa llamado Don't Know Much About. Acabo de tener al Dr. Judea Pearl como invitado, y ese episodio estará disponible pronto. Y mi próximo programa será con Ben Cohen de FDD. Estaremos discutiendo la captura antisionista de las Naciones Unidas. Bueno, excelente. Gracias, Ben, columnista de JNS. Les recomiendo a todos que prueben el podcast de Naya.
También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en una de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor, den me gusta y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campana para recibir notificaciones y denos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Y nos vemos de nuevo la próxima semana.